¿Por qué creo que Javier Milei está respaldado por Dios? Quédate hasta el final de este video. Un paréntesis breve. Primero que nada, yo no manejo datos precisos, pero quiero hacer nada más un sondeo o un resumen general, si se quiere, para llegar al punto que quiero llegar, valga la redundancia, de por qué considero que Javier Milei está respaldado por Dios. Javier Milei fue y es un economista que se gana la vida dando conferencias, contando con varios libros y 54 artículos si no estoy equivocado. Empezó a ir a la televisión como alrededor del año 2016-2017, en el cual se hizo famoso por acalorados debates que tuvo con personas disidentes a su mirada libertaria, ya que él es un candidato de la libertad, precisamente el movimiento del liberalismo. Mediante estas entrevistas, Javier Milei se empezó a popularizar por su manera desenfrenada de hablar y mostrando su postura y defendiéndola a rajatabla. Por esa época la gente empezó a desear y a anhelar que Javier Milei se metiera a la política. Ahora voy a proceder a darte las razones de por qué considero que Javier Milei está respaldado por Dios. Entre paréntesis, no estoy diciendo que él sea Dios o que tenga alguna especie de divinidad. Lo aclaro por las dudas, antes de cualquier comentario raro. A la fecha de este video, Javier Milei se está postulando para ser presidente este año 2023, el 22 de octubre precisamente. Así que, en resumen general, Javier Milei es economista, conferencista, escritor de libros, cuenta con 54 artículos y también profesor de una universidad reconocida en la ciudad de Buenos Aires. Ahora mismo todos estos datos ustedes los pueden corroborar en Google o en cualquier otro navegador de su preferencia. La razón número uno es que Javier Milei empezó sin ninguna estructura política. Se empezó a lanzar yendo a la Plaza Holanda, probando suerte junto con su equipo, y si no iba nadie, no iba a pasar nada. Y si iba gente, esto ya era algo. Así que en el año 2021 lanzó su campaña llamada La Libertad Avanza en la Plaza Holanda. Cuando asistió a la Plaza Holanda, el lugar se llenó de gente, tanto que los medios de comunicación tradicionales empezó a hablar de él, teniendo en cuenta que él simplemente había avisado por redes sociales de que iba a estar en la Plaza Holanda dicho día. Entonces fue hasta incluso para sorpresa para él y para su equipo que llenaron el lugar y los alrededores a tal punto que los medios de comunicación empezaron a hablar de él. Que, dicho sea de paso, algunos decían que esto no iba a tener ningún poder político bajo ninguna circunstancia, y terminó siendo totalmente lo opuesto. Precandidato a diputado, él empezó a decir que si llegaba a ser diputado, iba a donar su sueldo mensualmente porque no quería vivir del Estado. Y cumpliendo su palabra, al ser diputado, al asumir como diputado, mensualmente empezó a donar su sueldo. Que dicho sea de paso, los sueldos de un diputado es de todo, mejor dicho, menos poca plata. En esa época, en 2021, oscilaba entre 200.000 y 250.000 pesos. Algo que no todas las personas podían tener en ese momento. Y él, de manera random, a través de una página web que tenía en su poder, o al menos su equipo, cualquier persona hasta el día de hoy puede registrarse a través de su documento y quizás el nombre o el apellido y participar de una especie de sorteo. Y si tiene suerte, recibe la plata. Así de simple como es.
Y como la inflación en la Argentina está por las nubes actualmente, el sueldo empezó a incrementar gradualmente, mejor dicho, no tan gradual, que en el presente está entre 1.300.000 pesos y pico, más o menos. Y él, de manera consistente y de manera incesante, la empieza a donar de manera random, mejor dicho, la sigue donando de manera random a cualquier persona afortunada que él elija. Y dicho sea de paso, la primera persona que recibió plata de ese sorteo, el afortunado que recibió plata de ese sorteo, el primero de todos, en el año 2021, fue una persona totalmente distinta a las ideas de Milei. Una persona kirchnerista. Dejando en claro que él lo donaba sin importar quién lo reciba. Todas las ideas que Javier Milei planteó antes de 2021, en 2021 y después de 2021 siguen estando en pie, dejando en claro que él no se contradice y el archivo lo soporta totalmente, e incluso él dice: soy el único que soporta el archivo. Otra de las razones es que en las entrevistas más recientes él plantea que está en contra del aborto, pudiendo él no mencionarlo en absoluto, porque le podría jugar en contra en los votos, lo menciona igual y de manera totalmente asertiva y determinada, sin ningún titubeo en absoluto. Sosteniendo que es la vida de un ser humano la que está en juego. En varias entrevistas, él menciona, al pasar, y obviamente tanteando el terreno, frases como el tiempo es del creador o el tiempo es del uno, dejando a entender que él tiene al menos respeto hacia Dios y reverencia. Y como aditamento, él mencionó que está teniendo encuentros con un rabino de cabecera, estudiando la Torá, y dejó en claro que quería ser judío. Y para los que no saben, ser judío y ser cristiano no hay tanta distancia, porque de hecho compartimos el mismo libro, la mitad del mismo libro. Incluso Javier Milei en varias entrevistas se plantó contra el Papa Francisco, diciendo que es totalmente un socialista y que eso contradicía las Sagradas Escrituras. Citó tanto libros del Nuevo Testamento, que ni siquiera son libros judíos, como también del Antiguo Testamento, dejando entender que él tiene cierta claridad de las Escrituras. Javier Milei, de 2021 hasta el día de hoy, empezó a sembrar odios y amores específicamente y especialmente entre los periodistas, que hablando de él para bien o para mal, hablan de él constantemente, de lo que hace, de lo que no hace, de lo que quiere hacer, de lo que no quiere hacer y demás. En 2021, previo a ser diputado Javier Milei, los periodistas decían que era totalmente un fenómeno barrial y que iba a pasar de moda o cosas de esa índole, y terminó cerrándoles la boca en las elecciones primarias y después en las elecciones generales. Así que él empezó sin ninguna estructura política, hablando mal o bien de él, generó controversia en gente del entorno, gente de los medios, algo que no todo el mundo consigue. Empezó a donar su sueldo como diputado viviendo totalmente de sus libros y de las conferencias, algo que no todo el mundo o que la gran mayoría de las personas haría o se le cruzaría por la mente. Incluso él mismo afirmó en una entrevista con Fantino que le pusieron plata en una mesa preguntándole cuánto quería para que se bajara y él la rechazó. Varios conductores que apoyaban su campaña en 2021, entre ellos Viviana Canosa, una amiga de él que iba a conferencias con él le regalaba sus libros o hablaba con ella, iba a su programa constantemente y ella lo consideraba su amigo íntimo, le empezó a soltar la mano un mes antes de las elecciones primarias de este año y empezó a insultarlo como si fuera totalmente un desconocido luego de estar 2 años con él involucrado de manera amistosa, dejando en claro
que hay poder detrás, ya que no dio razones claras del por qué hizo lo que hizo. Simplemente dijo que ella mandó un audio y él no le contestó porque estaba comiendo, y esa es básicamente su conclusión y su explicación. Y 2 semanas antes de las elecciones generales, para ver quién será el próximo presidente, Jonathan Viale, el que siempre también lo apoyaba o hablaba bien de él de manera objetiva, empezó a soltarle la mano, aunque no tan alevoso como Viviana Canosa. Javier Milei atrayó la atención de Donald Trump, de Elon Musk, entre otros, personas que están totalmente fuera de su liga y de su radar, dando a entender, de alguna manera, en la liga en donde se está metiendo. Y a 2 semanas de las elecciones generales, todos los periodistas están hablando mal de él actualmente, haciéndolo crecer de manera exponencial y teniendo serias posibilidades de ser presidente. Y, como cereza del pastel, el 22 de octubre, día de las elecciones, es el cumpleaños de Milei. Y esto se puede confirmar simplemente en una búsqueda en Google. Y por todas estas razones, considero que Javier Milei, de manera intencional o inintencionalmente, está siendo respaldado por Dios.